Podemos, bueno, continuar dándoles la bienvenida y agradecerles por estar acá presente en este tema tan importante que nos trae hoy acá. Mi nombre es Jorge Ferreira y soy integrante del bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes acá en la Argentina. Y el video que estábamos presentando habla de una manera muy elocuente sobre nuestra organización, así que esperaremos a ese momento para volverlo a transmitir. Es un video breve. Lo pongo ahora, bien. Y luego entonces pasaremos a conocer a nuestro invitado, nuestra invitada. El bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes es una organización política y social integrada por personas de diferentes países y colectivos migrantes organizados. Surge en marzo del año 2017 denunciando la inconstitucionalidad del Decreto 70 firmado por el gobierno de Mauricio Macri que modifica la Ley de Migraciones. Este decreto viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes en la República Argentina. La estructura organizativa del BTM es horizontal y divide su trabajo político y territorial en diferentes comisiones. Comisión de Acompañamiento, Comisión de Comunicación, Comisión de Español, que brinda cursos gratuitos para comunidades migrantes no hispanohablantes de manera presencial. Durante el año 2020, producto de la pandemia, los cursos se han realizado de manera virtual con el proyecto Damay Llano. Comisión Territorial. Articula con organizaciones de base migrante en diferentes barrios. Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, en la Villa 20 de Villa Lugano y en Constitución. Frente de Organizaciones de Base, FOB, en la Villa 20 de Villa Lugano. Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, en la sede de Florencio Varela. El año 2020, frente a las diversas problemáticas y necesidades que nos han afectado como comunidades migrantes en contexto de pandemia, hemos generado nuevas comisiones. Comisión de Donaciones, para asistir a familias migrantes. La Tiendita Migrante, con el emprendimiento Hapu Dor War. El Emporio Migrante, proyecto gastronómico acompañado por la Asamblea y Cabildo de Chilenes en Buenos Aires. En la actualidad, seguimos luchando por los derechos de los y las migrantes. Las personas tenemos derecho a migrar. Migrar no es delito. Migrar es un derecho humano. Tuki Dunjahum. Tuki Sañ-Sañ la. Bien, bueno, se intenta con mucho amor. Nos informan también que el video está saliendo con dificultades, pero por fortuna a través de nuestras redes lo vamos a poder compartir. De hecho, este video ya se encuentra en el YouTube del observatorio. Hoy, como bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, estamos acá participando en esta actividad promovida por este espacio que integramos con mucha alegría, el Observatorio sobre Migraciones y Asilo en Argentina, Gabriel Chausovsky. Y es como para quienes no conocen el observatorio, es un espacio donde diversas organizaciones que luchamos por los derechos humanos y en particular los derechos de la población migrante, nos reunimos para articular y poder trabajar juntos y juntas. Esta es la segunda edición de una serie de encuentros digitales por, para, desde, hacia y con los migrantes y las migrantes. Y hoy nos reunimos
a tener la segunda edición, que tiene como nombre Fronteras, Migración y Refugio, panorama político y discursivo en el sur global. ¿De qué estaremos hablando? Y con quiénes, ya lo vamos a mencionar en un instante. Agradecemos muchísimo su participación y su paciencia. Estamos en vivo desde el YouTube del Observatorio Gabriel Chausovsky y desde la página de Facebook también. Y de la misma manera estamos siendo recompartidos el live a través de las redes del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes y de las otras organizaciones que integran el observatorio. A través de las transmisiones en vivo podrán hacer preguntas que luego, y hacer comentarios que luego podremos incorporar a nuestra discusión. Y en esta discusión vamos a estar hablando hoy con nuestra compañera Elena Chávez, que es integrante de Andes, abogadas y abogados del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales. Bienvenida, Elena, muchas gracias por tu participación acá. Gracias a ustedes por la invitación, Jorge. Y también contamos con un encuentro que solo es posible gracias a las herramientas digitales. Nuestro compañero Avi Atman, que está conectándose ahora desde España. Un agradecimiento particular, compañero, por estar en tan altas horas de la noche con nosotros. Avi Atman, del Frente Polisario, el Frente Popular por la Liberación de Saguiya Lamra y Río de Oro. Muchas gracias, Avi, por estar con nosotros. Un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Y bien, bueno, arrancando ya con el tema, estamos viviendo un contexto social y político muy especial, muy particular a nivel histórico, a nivel global, y en particular en las regiones que nos llaman al día de hoy, América del Sur, el África, el Medio Oriente, y nos gustaría escuchar de parte de nuestra invitada y nuestro invitado. Podríamos comenzar con Elena. Me podrían confirmar que me escuchan porque se me descargaron los auriculares. Bien, muy bien, perfecto. Paso a preguntarle a Elena y posteriormente a Avi si pudieran hacer una intervención breve de cómo ven ustedes desde sus organizaciones y su experiencia el contexto social-político en cuanto a refugio y migración en las regiones donde se encuentran. Elena. Bueno, ahí voy. Bueno, primero, gracias por este espacio, y sin duda poder contar un poquito de cuál es nuestra visión también viene de la mano de contarles a qué nos dedicamos dentro de la organización. Y Andes es una organización de derechos humanos, específicamente que surge en el norte argentino. Yo estoy en Jujuy, y tiene una proyección nacional y también mucha incidencia a nivel regional e internacional, que nos ha permitido desarrollar en esta área específica de migración y derechos humanos diferentes proyectos que nos han acercado a la población migrante y solicitante de asilo y refugiados, desde la experiencia con ellos principalmente, y generando también articulaciones y trabajando en virtud de esto para ir acompañando estos procesos de inserción, si se quiere, o acompañamiento de las propias situaciones que se van dando. América del Sur, cuando yo escuchaba, cuando los chicos me invitaron a participar de este espacio, era como organizar mucho de lo que ya venimos trabajando dentro del punto de atención y orientación para personas migrantes y dentro del área. Y por ahí hay un corte que es necesario hacerlo, porque estamos hablando de un contexto que se viene dando antes, pero que con el contexto de pandemia. El propio contexto globalizado en América del Sur en el año 2019 y empezando a trabajar y acompañar con
a la población migrante que venía llegando a Argentina, nos ha permitido poder nuclear distintas experiencias que sucedían en tránsitos migratorios y en países de origen, como que nos achicaba un poquito el panorama desde acá, desde Jujuy, y nos llegaba a vincular con distintos países. Y entonces nos permitieron conocer cómo se van construyendo las redes familiares y cómo la población migrante ha ido avanzando en construcción de vínculos a través de la conectividad propia, y cómo esto les ha permitido generar esto de las redes sociales, y que hoy nos encuentran con Abby en este espacio, todos desde distintos puntos, nos ha permitido poder conocer la situación de la población migrante que sale ya sea de Ecuador, ya sea de Perú, ya sea de Venezuela, y que viene llegando a Argentina, y cómo el proceso migratorio se va construyendo con países que en un primer momento se piensan como un país destino y después se desarrollan como un país de tránsito por las propias situaciones que se viven en ese contexto. América del Sur, si se quiere, en un corte del 2019 y 2020, ha atravesado distintas políticas migratorias complejas que ha hecho que la dinámica del contexto de movilidad vaya fluctuando, y nos permite a nosotros poder también tener ahí como un indicador de cómo esto se viene desarrollando a través de las redes sociales. Creo que lo que sí tendríamos que hablar como muy cortito, y no quiero ocupar, porque sé que la idea es dialogarlo, yo dejo y pongo en la mesa el contexto globalizado y la construcción de redes sociales que se van desarrollando con redes de amigos, de familia, que vienen trabajando y vienen anidando también en otros países, y cómo esto se acerca a través de la conectividad. Y lo dejo ahí. Bueno, Elena, muchísimas gracias por tu intervención. Y Avi, compañero, el contexto social, político de allá, de aquel lado, ¿cómo se vive, cómo lo ves? Bueno, trataré de alguna manera de explicar un poco el prisma, ¿no? O la visión de la migración desde el norte de África hacia Europa, entendiendo que ha habido en estos últimos años varias crisis importantes. Una es la crisis llamada la crisis del Mediterráneo, que surge de la migración de las poblaciones, sobre todo de Siria, tras el conflicto interno causado pues, por el levantamiento de la población civil exigiendo pues, derechos civiles en el contexto de la primavera árabe. Esto ocasionó una crisis migratoria que desde la Segunda Guerra Mundial en números nunca vista. Y ese es un hecho importante en el que Europa empieza a repensarse y empieza a tratar de Europa, que se había construido a base de los derechos civiles y sobre los derechos humanos, entrecomillado, ¿no? Lo que se comentaba, ¿no? y se recalcaba una y otra vez sobre los valores, ¿no? de la Europa civil, se vieron quebrados, porque de repente también dentro de la Europa y el mundo occidental se reforzó, ¿no? esa visión de la migración que con tópicos o mitificada, en la migración que viene a quitarnos trabajo, la migración que nos viene a destruir. Cuando todo esto ha sucedido, los conflictos que han sucedido dentro de África, el África subsahariana y el norte de África, surgen con intervenciones de países occidentales. En el caso de Siria, Irak, Libia, han sido intervenciones tanto de Francia como de Estados Unidos. Y todo esto en un contexto en el que, de alguna manera, el colonialismo europeo se vuelve, físicamente ya no existe, pero
se mantiene un neocolonialismo económico donde hay una dependencia no solo económica, sino dependencia política, donde hay gobiernos que son pro-franceses o gobiernos que se rigen por las políticas de los países que habían sido colonizadores. El caso del Sáhara Occidental, yo como saharaui, es un reflejo de ello. El Sáhara Occidental fue colonia española desde esa conferencia de Berlín de 1000 países europeos colonizan África, que no solo colonizan África, sino que trazan los mapas de los países de África. Y desde entonces, con el tema del Sáhara ha habido una mala descolonización e incluso pues, ha habido lo que solemos decir, ¿no? Una traición, una venta y un abandono a los saharauis, porque había Marruecos, que era país vecino, se interesó por invadir el territorio por sus recursos naturales y España vendió ese territorio. Sin extenderme mucho, pero simplemente decir que de alguna manera la migración, aparte de que pues, bueno, ha existido siempre causada por los conflictos bélicos, las catástrofes naturales, pero también hay una justificación que es una causa, que es las políticas europeas respecto a los países del sur, que creo que sucede lo mismo, y esto es una comparativa también con Latinoamérica, ¿no? Cuando las materias primas se encuentran normalmente en los países del sur, pero hay una dependencia de la población a emigrar hacia el norte para mejorar su calidad de vida o buscar una vida de oportunidades. Muchas gracias, compañeros. Sí, seguramente a todas las personas que nos están acompañando de Argentina y Latinoamérica les resuena esto de los gobiernos que se alinean con los intereses colonialistas e imperiales y terminan aplicando políticas acorde a eso. Y esto me da puente para la siguiente pregunta. Estas políticas migratorias que se están aplicando en nuestras regiones con respecto a las categorías de refugio, de asilo y de migrantes, ¿cómo las podrían describir? ¿Cómo las caracterizarían? Compañera Elena, ¿cómo caracterizarías las políticas respecto a la migración acá en nuestro país y en esta región? Sí, vamos ahí, en la región. Tremenda pregunta. Bueno, esto que les decía yo hace rato, en esta suerte de poder trabajar como en este corte, 2019 y 2020. ¿Qué pasó en 2019 con las políticas migratorias? Digo, ya esto se conoce, el tema de la situación de Venezuela y toda la población que ha migrado a raíz de esta situación que detona en este país. ¿Cuáles han sido las respuestas? Creo que me animo como a conversar con ustedes y a decirlo así, implica un desafío para aquel país que en algún momento, y puede haber sido Colombia, y después en otro momento Ecuador, y después Perú, que han ido como haciendo como un proceso de recepción de la población que salía de aquí a 3 años atrás, y que conforme fue creciendo el flujo migratorio de esta, y tomo específicamente este ejemplo de la población venezolana, ha ido colapsando el manejo de las políticas públicas migratorias. Y esto precisamente es porque lo entendemos desde la experiencia quizás de haber trabajado y acompañado situaciones, y es porque las políticas migratorias se van pensando y se van desarrollando sin una planificación estratégica. Y entonces ha ido como colapsando la posibilidad de recepción, de generar procesos de inserción social, laboral, en distintos aspectos, los derechos humanos específicamente. Y conforme esto, en el año 2019 se fue agudizando y se detonó en esto de un país de destino, se convirtió en un país de tránsito porque dejó de poder recibir la población que estaba migrando, porque decidió tener
un visado para esta población, y eso hizo que la migración se tornara mucho más vulnerable en cuanto a su ingreso por no contar con los requisitos que ahora se planteaban. Esto hace que en caso de tanto de Colombia, de Ecuador, de Perú, expulse de cierta forma a la población hacia otros países. ¿Qué es lo que pasa? Argentina en algún momento desde el año 2004 con una ley fantástica de migraciones, y lo digo como con esta entonación, porque sabemos que hace muy poquito se derogó el decreto de necesidad y urgencia 70/2017, que es el decreto que modificó esta ley. Y lo que sucede en Argentina es como una posibilidad de recepción con una ley que pueda permitir un proceso de regularización migratoria, si se quiere, adecuado a la perspectiva de derechos humanos que plantea la ley. Pero que a la misma vez, y fuera de este contexto del 2019 y entrando ya al año 2020, ha generado mucha tensión, y esto es a nivel regional, el cierre de fronteras. Y esto de cómo las políticas migratorias, y pensándolo con ustedes, han propuesto distintas situaciones, generan obstáculos y expulsan y ponen en situación de mayor vulnerabilidad a la población que llega a un país, y cómo el cierre de fronteras en el contexto 2020 también, si bien es una medida que han tomado los estados para procurar la no propagación de un virus, ha logrado poner a la población en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, políticas migratorias. Por un lado está esto de cómo no se maneja con una planificación estratégica que respete los derechos humanos de las personas, y por otro lado, el cómo, ensalzando mayor cuidado, si se quiere, en un derecho específico como el derecho a la salud, se sigue poniendo en riesgo a la población en contexto de movilidad. Lo dejo para que lo pensemos igual. Muy completa tu intervención, me parece, Elena, muchísimas gracias. Avi, tú que estás del lado ubicado en España, ¿qué nos podrías decir de las políticas migratorias de los países receptores de esta migración del norte de África que nos hablabas? El micrófono, Avi. Perdón. Pues bueno, en comparación con lo que decía la compañera Lucía, que es muy interesante y realmente es muy precisa la información que da, aquí las leyes de extranjería las vemos muy duras. Son de un rechazo frontal hacia toda la inmigración, y las políticas de inmigración que se han venido haciendo aquí las hemos llamado políticas de guetización, de convertir en ciertos barrios pobres, convertirlos en como de poblaciones de tercera clase. Y esto es una demostración de que la Unión Europea, los países occidentales, nunca han tenido ningún interés de respetar los derechos humanos, que son los derechos más universales que tenemos hoy en el planeta Tierra. Estas políticas además van ligadas a un sistema corrupto de relaciones gubernamentales que además buscan cierto perfil de migración, y que aquí sucede en España, donde tenemos la puerta de entrada de África, y sucede que una población, la población europea, una población envejecida que necesita mano de obra barata, mano de obra joven para compensar con la población activa para trabajar, esas políticas corruptas
tratan de crear un perfil de migrantes trabajadores que sin más, sin ir más allá sin velar por su bienestar y el cumplimiento de los derechos humanos, les trata como mercancía. Esto, un ejemplo de ello es lo que ha sucedido en esta crisis que sucedió el mes pasado en la entrada de la frontera de Ceuta, la ciudad española europea que se encuentra en el norte de África, de 2.000 personas en un día, y luego al día siguiente fueron 9.000 personas. Las primeras horas decían que el del primer día no se calculaba el número, y eso ha sido una presión por parte de Marruecos por un interés de trasfondo que eran otras cuestiones que no tenían nada que ver con las necesidades de la propia migración. Quiero decir con esto que es importante para entender el fenómeno de la migración europea, que crisis de los años, en África del Norte, de los 2014, la primavera árabe, la movilización de la población civil exigiendo derechos civiles, esto lleva a Europa a enfrentarse a uno de los mayores movimientos de migración forzada, lo llamamos, porque huye de conflictos. Pero aún así, en África hay un dato importante, una estadística, que es que el 80% de la migración es interna. No sé si me estoy excediendo en esto, pero quería decir que con el ejemplo este de Ceuta, lo que ha sucedido es que Europa paga a gobiernos como el gobierno marroquí miles de millones. Hace un año aproximadamente se aprobó una partida de 160 millones y esos 160 millones el gobierno marroquí utiliza, o no sabemos en qué utiliza, pero finalmente le sirve como una medida de chantaje de cuando quieren más dinero, lo que hago es abrir la frontera y que toda la población migrante, que mucha gente del África subsahariana, de Sudán, de Senegal, del Congo, que vive un conflicto eterno, todas estas poblaciones que huyen hacia Europa, una de las puertas más próximas es a través de Marruecos. Y Marruecos utiliza el fenómeno de la migración para chantajear a Europa y recibir subvenciones. Y esto es un problema grave, porque aquí la Unión Europea no está mirando por los derechos de la población. Y aquí lo que ha sucedido en la crisis de Ceuta, la llamada crisis de Ceuta, es que Marruecos ha hecho una campaña interna llamando a sus menores de edad que organizaban una excursión donde iban a jugar estrellas mundiales del fútbol como Cristiano Ronaldo y poniendo a su disposición autobuses y abriendo lo que es la puerta de la verja de lo que es la frontera hacia Ceuta, la ciudad española. Esto es claramente una utilización de la población civil como carne o como podamos llamarlo, trabajadora, pero en este caso como medida de presión, de chantaje. Claro, a todo esto, esto lo demuestra la revista Forbes, tenemos la monarquía marroquí, las clases altas del norte de África cada vez más enriquecidas y otra población civil cada vez más empobrecida. Antes he mencionado el caso del Congo. Hay una materia prima que es cobalto que hoy día se utiliza para prácticamente en la elaboración de todos los teléfonos móviles. También se está utilizando para las baterías de coches eléctricos, pero resulta este país que contiene probablemente hoy día más del 50%, no es el porcentaje exacto, pero un porcentaje muy alto de cobalto, es una emigración, es un país que su población está condenada a emigrar. Y esa es la cuestión al final, que los gobiernos corruptos que tienen la mano, o sea, la inmigración que sufre también, ¿no? Aparte de no solo las necesidades de emigrar, ¿no? También hay un efecto llamada que responde a unas políticas corruptas. Y no sé si me he explicado bien en esto, pero es importante recalcarlo, que
esos acuerdos políticos, esos intereses políticos entre los mandamás, entre los gobiernos europeos y los gobiernos africanos, ni siquiera profundizan, ¿no?, en los derechos de recibir emigración y proteger sus derechos, sino que crean un perfil migrante que les interesa. Resulta que en los campos de agricultura aquí en España, en algunos campos se necesita un perfil de mujeres migrantes africanas, muchas veces que sean con hijos y con maridos, porque vienen a trabajar una temporada explotadas y luego tienen que volver. Entonces se necesita una migración que venga y retorne. Y esto es una crueldad brutal que hoy, en estos días, hay que denunciarla y sobre todo hay que redefinir cómo puede ser así. Y cuando la población de origen, realmente la Unión Europea y los países occidentales, las potencias neocolonialistas, colonialistas económicas hoy en día, tienen que mirar por la población y no por sus gobiernos, y no pactar políticas de qué tipo de migración quiero. Lo dejo aquí. Bien, Avi, muchísimas gracias. Por supuesto, te acompañamos en esa certeza de tener que denunciar este tipo de abusos donde quiera que ocurran, y también compartimos contigo que las políticas de aquel lado están mucho más duras, sin duda. Sin embargo, por supuesto, acá en la Argentina en particular, este piso de derechos que hemos podido lograr se ha logrado a partir de muchísima lucha, y es justamente ese piso de derechos innegociable e irreversible que tratamos de defender y sostener las organizaciones que integramos el Observatorio Gabriel Chowsowski, así como el BTM, la CAREF, la Asociación Ecuménica de Cuyo, Migrantes por Migrantes, Andes, y muchas otras más que son parte de la lucha popular acá en la Argentina. Quisiéramos ahora pasar a nuestra ya como pensando un poco en estas políticas migratorias, ¿cuáles son las barreras que en este momento enfrenta la regularización migratoria, que es al final el objetivo, o sea, uno de los principales objetivos que nos reúnen? En este contexto político, ¿cómo dirías, Elena, acá en nuestra región, cuáles son las principales barreras para la regularización migratoria? Nada, yo quiero seguir con esto que decía, recién me quedé con lo que decía Avi, de qué tipo de migración quiero. Y de acuerdo a eso también se van generando distintas barreras de regularización migratoria en cada uno de los países de América del Sur. O sea, es sin duda pensarlo desde ahí, porque es importante cómo se van construyendo. Esto que yo les decía hace rato sobre el tema de las políticas migratorias, y quizás en 2019, cómo fueron surgiendo distintos requisitos para el ingreso de la población, en este caso venezolana, a Perú, que se promovió una visa, pero ahora en contexto de pandemia 2020, como las personas en contexto de movilidad han seguido migrando, han seguido en esta situación, y cómo hoy obstaculiza la posibilidad de la regularización migratoria cuando uno tiene un cierre de fronteras y el ingreso por un paso no habilitado. A nivel América del Sur, la mayoría de las fronteras están cerradas y tienen como distintas pautas si es que se puede lograr el ingreso de manera regular. En el caso de Argentina hay una específicamente que está vinculada con el tema de la reunificación familiar y que es muy interesante, que está disponible para poder iniciar el trámite, pero sin duda condicionada a quien tiene un poder adquisitivo, un poder económico importante para poder hacer frente a esto que es tan costoso. Lo que nos deja el contexto de pandemia es
de nuevo esta promoción de requisitos que van generando que una población que ingresa al país quede en situación de vulnerabilidad por no contar con la regularización migratoria. Y seguimos hablando de esta ley fantástica y este piso de derechos que recién dijo Jorge, que es súper interesante, pero finalmente hoy, en un contexto de pandemia, la regularización migratoria no llega a ser realizable para la población que ha ingresado como solicitante de asilo o refugiada en Argentina por el propio contexto de pandemia, porque la frontera está cerrada. Lo digo igual en esta posibilidad y en esta suerte de intercambios para que también lo vayamos mirando. En algunos otros espacios hemos escuchado también sobre, incluso lo estamos viendo en otros países, sobre qué requisitos a nivel de salud se están incorporando para el ingreso a la población. Ahora, ¿qué posibilidad hay de personas en contexto de movilidad que ingresen con la mayoría de esos requisitos? Ya sea en temas de salud, ya sea en temas de documentación, cuando hablamos de población que está saliendo de un país por huyendo o porque se está representando un temor a su vida y que califica como solicitante de asilo o refugiado, pero que finalmente no va a poder cambiar, no va a poder acompañarse de un proceso de regularización migratoria, en este caso Argentina, ya que no ha podido concretar su ingreso regular, y eso es una condición dentro de nuestra ley de migraciones. Lo dejo para que pensemos, y bueno, nada. Querida Elena, has dado en el clavo. Muchísimas gracias. Me imagino que algunas de estos obstáculos te resuenan, Avi, y me imagino que también habrán otros que no hemos considerado. ¿Qué nos dices? Así es, perdón. Lo que decía la compañera Elena, aquí sucede con que en muchos casos, cuando esta población, uno de los requisitos fundamentales, la población migrante en Europa, es que para conseguir, sucede, pues primero obtienen lo que es la residencia, y esa residencia, que en muchos casos no permite trabajar, pero para poder renovarla, la segunda residencia, se exige un contrato de trabajo de 1 año. Y es algo un poco contradictorio. No se puede hacer, no se puede regularizar la situación de los migrantes sin un trabajo. Y en muchos casos conseguir un contrato de 1 año es algo muy difícil. Y requiere muchas veces de un empresario o una multinacional, como comentábamos antes, ¿no?, en el campo de la agricultura, que demande trabajadores y que, aparte de hacerles ese contrato les permita regularizar su situación. Esto es lo que llamamos aquí como la pescadilla que se muerde la cola. Necesitas un trabajo y necesitas regularizar tu situación, pero sin el trabajo no puedes regularizar tu situación. Esta es una de las dificultades más importantes para, a nivel personal de todas las personas migrantes aquí en Europa. Muchas gracias, Avi, por ponernos en contexto. Detrás de todas estas políticas migratorias y de las barreras que se imponen, bueno, para responder a los sectores internos y externos que presionan y que intentan e insisten en colocar a la persona migrante como la persona enemiga, la persona otra, la persona ajena, la persona peligrosa, como si no fuese que todos y todas somos migrantes y venimos de migrantes. Detrás de todo esto podemos ver unas líneas discursivas muy fuertes, ¿no? Líneas discursivas en torno al refugio y a la migración.
que que a organizaciones como el Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes nos hacen preguntar muchas veces ¿quién define la línea entre refugio, asilo y migración económica? ¿Y cuándo se mueve esa línea? ¿Y quién determina que esa línea se mueva? Y luego cómo eso viene respaldado por un discurso que luego se instaura en la sociedad. Ustedes allá, Avi, ¿cómo ves tú que se vive esto? ¿Cuáles son estas líneas discursivas en torno a la migración y el refugio? ¿Cómo ves que afectan casos como lo de las personas que migran desde África o las personas que migran desde el Medio Oriente? Es buena la pregunta y continuamente aquí estamos haciendo una labor que es dura y es muy difícil de cambiar el relato, un relato construido por una población occidental acerca de la población migrante, que cuesta a la población migrante hacerse, concienciarse de que no estamos por debajo de nadie y que no hemos venido a quitarle a nadie lo suyo cuando a nosotros nos han colonizado, cuando nos siguen colonizando, nos siguen explotando en nuestros propios países y venimos demandando, en muchos casos, ¿no? El pueblo del Sáhara Occidental, que es una minoría aquí en España, venimos exigiendo el cumplimiento de la legalidad internacional, que no se negocie con nuestros recursos naturales, que no se nos metan las cárceles por nuestra identidad, por el simple hecho de ser saharauis. Y este relato no solo está en la población saharaui, sino toda la población migrante, y hay que hacer mucha pedagogía para decirle a la población occidental y a la población europea que los inmigrantes somos personas, lo primero. Y para estar insistiendo en esto hay que combatir un punto de vista muy cruel. Y es muy cruel que los europeos, aquí en España, en muchos países, que haya una ultraderecha que está recordando las épocas más duras de la humanidad y del mundo, que han sido protagonizadas por el nazismo y el fascismo, donde al diferente se le destruye y se le niega la existencia. Y estamos viviendo en esta época. En España estamos teniendo un partido fascista como Vox, donde claramente en sus discursos políticos dice fuera inmigrantes. Y esto es muy cruel de combatir. Y hacer pedagogía también cuesta mucho. Y mucha gente interioriza estos discursos. Cuando empezaron estos partidos de ultraderecha, que están en Francia, que están gobernando en Austria, que están en Polonia, que están en muchos países de Europa, no creíamos que tuvieran votantes, porque teníamos o nos constataba una opinión pública. Pero acaba de suceder en España, acaban de asesinar a un joven al grito de fuera inmigrantes. Esto ha sucedido esta semana. Entonces hay un discurso muy cruel, hay un discurso que hay que llamarle por su nombre, que es la vuelta del fascismo, la vuelta del nazismo, la vuelta del odio al inmigrante, al odio al diferente, y es una situación verdaderamente difícil si nos ponemos a pensar en ella. Y tenemos que darle la vuelta de cualquier manera. Nuestra pedagogía es que las personas tienen derecho a buscar dónde pueden vivir, dónde pueden imaginar o proyectar un futuro de vida, y en eso vamos a seguir y vamos a insistir. Y lo primero, llevamos por bandera que los derechos humanos son los valores más universales de esta humanidad, y que en el momento que se crearon la Carta de los Derechos Humanos, en el año 49, después de la Segunda Guerra Mundial, era por, de alguna manera, acabar con el odio al diferente, por sus rasgos, por su nacionalidad, por su religión y demás. Y que tienen que imponerse de alguna vez. Y tiene que imponerse el imperio de los derechos humanos. La ley
que tiene que imperar es el cumplimiento de los derechos humanos, su respeto, su promoción y su aplicación. Y en esto también hay que incidir a las políticas estatales, a las políticas de los gobiernos europeos que tienen que promocionar los derechos humanos, que no puede haber ambigüedad aquí, no puede haber ninguna ambigüedad. Compañero Avi, contundente. Acompañamos desde el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes tu denuncia a este racismo estructural que se inocula desde todas partes y que nos cuesta a veces a nosotros y nosotras mismas como migrantes entenderlo, identificarlo para poderlo combatir, este racismo estructural hacia las personas racializadas y hacia las poblaciones migrantes. Elena, luego acá en Argentina, ¿cómo ves personalmente o desde antes estas líneas discursivas en torno a la migración y al refugio? Mientras hablaba recién Avi, estaba pensando esto de proyectar un futuro de vida. Creo que como organizaciones que acompañamos a la temática migratoria, sin duda, y organizaciones de derechos humanos, planteamos con mucha fuerza este hashtag migrar es un derecho humano. Y esa es la fuerza que nos debemos también como militantes en esta temática. Por otro lado, creo que América del Sur ha ido sufriendo distintas situaciones por las cuales nos han limitado. Perdón. Ahí estoy. No, que les decía que en realidad América Latina ha atravesado distintas situaciones en cuanto a sus leyes migratorias. Si bien esto que contábamos al principio, que les contaba sobre la ley migratoria, Argentina ha sido de vanguardia y ha sido como ejemplificadora para que se den otros procesos en América Latina. Pero aún así, el extranjero, este que viene y me saca algo, que se apodera de este suelo, no ha dejado de perder esa proyección. Y esto porque esto que decía Avi también, qué difícil que es deconstruir esto de que el otro viene y se apodera de algo mío cuando lo legitima el propio Estado. Cuando es el Estado, cuando son las autoridades gubernamentales quienes legitiman ese discurso xenófobo que hoy hace que poblaciones salgan de un país porque finalmente se sienten amenazadas, se sienten vulneradas, no consiguen trabajo por ser de un tipo de nacionalidad. Y qué tan fuerte es cuando, acompañado de todo ese discurso xenófobo, se traduce en este obstáculo para la regularización migratoria o el acceso de población que entra dentro de una categoría para ser solicitante de asilo y no es considerado como tal. O sea, hay como muchas situaciones que creo que se pudieran llegar a resolver y sin duda la ley de migraciones en Argentina ha sido acompañada por todas las organizaciones de la sociedad civil y por distintas organizaciones de derechos humanos y grupos y el propio migrante. Pero llegar a deconstruir el discurso xenófobo por parte del gobierno es un desafío. Y creo que es sin duda un espacio de disidencia donde nosotros podemos, en este momento, nosotros podemos avanzar sobre esta deconstrucción del discurso que viene acompañando a esta posición xenófoba y discriminatoria. Y les hablo desde aquí, desde una provincia que es una provincia de frontera donde también se plantea con mucha fuerza el discurso de gobierno acompañado por lo mediático. Cómo lo mediático ha ido colapsando esto o anidando, si se quiere, esta situación de mayor rechazo por la propia sociedad, por el propio país de acogida, hacia una situación que expone
profundamente a la población migrante y que no permite el desarrollo ni esto de proyectar un futuro de vida del que hablaba Abby. Todos tenemos derechos, simplemente porque somos personas humanas, y el derecho a migrar sobre todo. Entonces es cómo empezamos como a deconstruir y cómo generamos espacios que sean respetuosos de los derechos humanos, esto que decíamos, aquello que es impostergable y que es intransferible, que es innegociable, que es irrenunciable y que todavía nos hace falta aprender y lograr acompañar desde nuestra militancia. Nada, hay un montón de cosas ahí, pero bueno, creo que no me quiero extender un poco más. Compañera Elena, muy contundente tu respuesta, y por supuesto que el BTM, estoy seguro que todas las otras organizaciones que integran el observatorio se unen a tu llamado de que migrar es un derecho humano, migrar no es delito. Y bueno, resuena mucho con nosotros y nosotras en el BTM, esto que hablas de la legitimación del discurso xenófobo desde las autoridades. En verdad que para nosotros y nosotras vemos con mucha preocupación que desde la Presidencia de la República se haga una declaración de ser europeísta, por ejemplo, o que los canales de televisión en la Argentina se atrevan a preguntar en el noticiero a la audiencia si están de acuerdo con que los migrantes accedan a la vacuna contra el COVID o no, como si es que quizá no somos personas, como bien decía el compañero Avi, cuando el gobierno macrista decreta sin ninguna necesidad y sin ninguna urgencia un decreto que expedita la expulsión de migrantes sin ningún respeto al Estado de Derecho, cuando el gobierno entrante desde su campaña promete derogarlo, pero se tarda más de un año en hacerlo, cuando por fin lo deroga, la oposición de la nación, de este país, responde denunciando que estamos abriendo las puertas a los criminales y todo este imaginario que se crea a través de migrantes, como si no estamos todos los migrantes y las migrantes en este país contribuyendo a su cultura, a su economía, a sus finanzas, como si no estamos interviniendo importantísimamente en las pirámides demográficas, como hablaba Avi, en Europa, como si no son nuestros países resultados de migraciones de distintos tipos, que además hay que llamar por su nombre, porque algunas fueron invasiones, algunas fueron genocidios. Entonces, muy contento, en verdad, de haber compartido este momento con ustedes. Espero que las personas que nos están escuchando también lo estén. Y si alguna persona quisiese intervenir o mandar algún mensaje a nuestra compañera Elena, a nuestro compañero Avi, pues estamos atentos a nuestras redes, el canal de YouTube y la página de Facebook del Observatorio Gabriel Chausovsky, totalmente abierto para su participación. Estos conversatorios ocurrirán mensualmente. Las diferentes organizaciones que integramos esta mesa de diálogo estaremos turnándonos en estas actividades que están acá para poder seguir irguiendo nuestras banderas de lucha por los derechos humanos y de lucha por la justicia. Entonces, bueno, vemos si hay algún comentario de las personas. Estoy seguro que muchas personas disfrutaron muchísimo las intervenciones del compañero Avi y la compañera Elena. Les agradecemos nuevamente por su participación, por hacer tiempo para esta actividad, para divulgar todas estas informaciones. Agradecemos a Elena por batallar más allá de algún malestar que pudiera tener, al compañero Avi por
retrasar su hora de descanso. Ahí nos avisan que hay una pregunta, ya la comunico, para Avi Atman. Si nos podrías dar una caracterización de las organizaciones migrantes en España. ¿Cuáles son sus características principales? Nos gustaría saber. Bueno, generalmente existen en España movimientos que mayoritariamente son de izquierdas, son movimientos progresistas, movimientos republicanos en el caso del Estado español, y movimientos de algunas regiones pues que por sus circunstancias políticas, ¿no?, como Euskal Herria, donde yo me encuentro ahora mismo, que han sufrido esas controversias políticas o esa discriminación por tener unas características peculiares, ¿no?, lingüísticas, identitarias y demás. Y sucede esto pues porque desarrollan cierta empatía hacia los colectivos migrantes. Cierto es que yo, como representante de un colectivo, ¿se me oye bien? ¿Se me oye? Vale. Pues decía, como representante de un colectivo migrante, y he hecho un guiño anteriormente, nos cuesta mucho a la población migrante tomar la iniciativa y interiorizar que tenemos derechos inalienables, derechos fundamentales, y que tenemos que asumirlos y tenemos que defenderlos, no por nosotros, sino por el mundo en el que queremos vivir. Y de alguna manera, así, pues improvisando, me está encantando estar aquí, porque de alguna manera tenemos que construir redes, tenemos que abrir puentes entre los países latinoamericanos, los países africanos, la inmigración que existe en todas las partes del mundo, ser conscientes que somos parte de este mundo y, como decía Elena, de deconstruir ese discurso y ese relato de los propios gobiernos, del neoliberalismo que distingue entre clases. Y de alguna manera también tenemos que reflexionar sobre incluso el concepto de migrante. Porque no hace mucho, aquí en los medios de comunicación en España se llegó a decir esto en un titular de una de las principales cadenas, de que había no sé cuántas personas, un número de personas infectadas por el COVID y 11 inmigrantes. O sea, esta distinción es terrible y denota que hay una interiorización que es muy cruel y que hay que acabar con ella. Y que no podemos hablar de personas, o de alguna manera no, tenemos que acabar con esa concepción interiorizada hecha por las propias políticas neoliberales, y que los medios de comunicación, que son medios afines a grandes multinacionales, a grandes entes a veces invisibles, ¿no?, como el Banco Mundial y demás, que utilizan a la población como ganado para contribuir al mercado o para contribuir a este capitalismo feroz que realmente está detrás de todas estas injusticias. Nosotros, ya os digo, nos cuesta mucho organizarnos como población migrante. Nuestras asociaciones están muy limitadas y muchas veces necesitamos de población autóctona para que tire de nosotros y para vernos de alguna manera normalizados. Y muchas veces nos cuesta a nosotros mismos concienciarnos, ¿no?, de podemos tener la iniciativa, podemos movernos, podemos solicitar. A mí me cuesta llevar a compatriotas o compañeros o compañeras de otros países vamos a pedir una autorización para exigir pues el derecho de los inmigrantes a regularizar su situación. No, que nosotros no podemos. Estoy intentando emular un poco pues expresiones, ¿no?, que nos salen normalizadas. Y eso es una barrera realmente dura. Pero también detrás de todo esto, esto lo definía muy bien Eduardo Galeano cuando decía: hemos
hemos interiorizado un concepto de la caridad y nos hemos mantenido en ella, ¿no? Los ayudados tenemos que mantenernos para que Occidente, los europeos, estén siempre con la mano, pero la mano por encima, ¿no? Decía Galeano, que recordaba un proverbio africano que dice: la mano que da siempre está por encima de la que recibe. Y es terrible, ¿no? Como que aceptamos esa caridad y entonces no podemos exigir nuestros derechos y simplemente tenemos que mantener la mano debajo y ser agradecidos. Y creo que esto requiere educación, requiere pedagogía y requiere una concienciación más allá de lo que son la estructura creada, la estructura de la conceptualización del inmigrante, del diferente, del papel. Pues los papeles no distinguen entre personas. Así lo dejo, no sé si podría decir algo más. No, bueno, muchísimo has dicho, estoy seguro que nos resuena, Elena, el compañero Avi, cuando habla de estos retos que enfrentan las organizaciones migrantes en España. ¿Cómo te resuenan? ¿Qué resonancia tienen en ti? Bueno, es muy similar a lo que se vive de este lado y en esta provincia, que por ahí cuesta mucho esto de la construcción de la militancia cuando uno es parte de esta situación. Yo creo que sin duda es un desafío, pero es algo necesario. A nosotros en Argentina nos viene funcionando desde distintos espacios, pero sí es importante porque, y esto lo pensamos, lo tensionamos y siempre lo ponemos en la mesa, y el Observatorio de Migración y Asilo, Gabriel Chopsowski, lo tiene también puesto. Esto de federalizar las luchas. Y sin duda la población migrante en Argentina se encuentra en distintos puntos del país. Se ve mucha fuerza en Buenos Aires, con muchas organizaciones, y es como un desafío también instalar con la propia impronta de las provincias que estamos como la frontera, en este caso Jujuy, o en el caso de Mendoza, si se quiere, que también es parte del Observatorio de Migraciones. Entonces, ¿cómo pensarnos también nosotras desde esta federalización de las luchas, y que también tiene que ser algo para empezar a trabajar? Pero lo tenía ahí. Hay algo que pensaba mientras hablaba Avi sobre el tema de cómo es la mirada, esto que planteaba él, sobre la mirada que tiene que tener el migrante frente a lo que le otorgan, y esto de ser agradecido. Y hay algo que voy a dejar, y quizás como para que vayamos cerrando, el tema de la empatía. O sea, cómo la mayoría de las construcciones de políticas públicas migratorias y los discursos de los gobiernos se vienen generando desde la empatía. O sea, si me genera empatía el otro, construyo para y por. Si no me genera empatía el que está sentado al frente, si no me genera empatía yo que estoy dando el turno para poder, no construyo, no doy, no permito, no ingresa, no tiene su sello. Esto, muchas veces, y es algo que lo pienso y lo comparto con ustedes, las políticas migratorias están condicionadas cuando quien las construye y las diseña se basa en el sentir empatía por el otro. Nada, cierro. Bueno, en el clavo totalmente, compañera Elena, una pregunta importante que siempre tiene que guiar el diseño y ejecución de políticas públicas. ¿Qué empatía hay en negarle a la población migrante el ingreso familiar de emergencia? Es una pregunta que seguimos haciendo al gobierno. Y qué empatía hay en no responder al contexto pandémico que acrecenta las restricciones migratorias. Hablando de eso, nos llega una pregunta de nuestros compañeros que nos están viendo, y dice: en contexto de pandemia, las restricciones migratorias se han profundizado.
¿Cuáles pueden ser las estrategias para que los derechos de las personas migrantes se garanticen frente a estas restricciones migratorias agudizadas por la pandemia? ¿Cómo lo viven allá, Avi? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer la migrantada organizada en este contexto de pandemia donde se hace aún más difícil la regularización? ¿Qué estrategias te ocurren o tus compañeros están llevando adelante y compañeras? Evidentemente la pandemia pues dificultó la situación de muchos migrantes y sobre todo dificultó la relación entre sí, porque muchas veces al principio de todo decíamos que las políticas europeas son políticas de guetización, ¿no? De crear guetos de población de migrantes y crear como una dependencia entre los propios migrantes. Muchas veces pues, las políticas de interculturalidad no ofrecen un espacio de intercambio entre los colectivos migrantes y los colectivos autóctonos. Y esto es una dificultad muy grande. Nos encontramos muy solos, muchos migrantes, por la falta de construir una red donde podamos encontrar soporte y apoyo. Y esto ha dificultado mucho todo esto. Entonces, y para las redes sociales no estábamos preparados para mantener un contacto, mantener un apoyo, llegar a movilizaciones y demás. En el caso de los saharauis, cierto que pues, hay un componente político muy importante y que hay una situación muy difícil. Yo tengo mi familia en campos de refugiados y también esa conexión de poder viajar también desde hace 2 años, muchos no hemos podido y hasta ahora no podemos viajar y esto ha creado muchas dificultades. Es verdad que, pues bueno, lo que es el colectivo migrante saharaui, hemos mantenido el contacto y hemos tratado de pues, hacer campañas de recolectas de dinero para familias necesitadas, familias que en situaciones de pandemia son las más vulnerables. El colectivo migrante ha sido el más vulnerable y el más afectado por la pandemia, desde luego, aquí, y lo hemos visto. Hemos sido los primeros en perder nuestros puestos de trabajo, cuando somos también, ¿no? el colectivo que más se adapta a las necesidades del mercado laboral, los puestos que no ha querido nadie. Luego ha habido otro componente, ¿no? De la población migrante del norte de África, generalmente musulmana, donde por tradición o puede ser también por cuestión religiosa, hay una mayoría, no la cultura saharaui, pero más bien en otras, donde predomina y hay un protagonismo del patriarcado, ¿no? Del padre, que es el que va a trabajar y trae, ¿no? Es el que puede salir de casa, ¿no? Y las madres están para pues, labores que consideramos hoy tradicionales. Entonces, el colectivo migrante en este contexto incluso se ha revertido ese rol en una disposición de adaptarse a la cultura acogedora, donde las mujeres han tenido más oportunidades de trabajo y de mantener y ser quienes sostienen sus hogares. ¿Por qué? Porque de repente aumentó el sector de los cuidados intensivos de las mujeres que cuidaban de personas mayores y eso mayoritariamente son mujeres migrantes y ha revertido ese rol de los padres en casa y las mujeres eran quienes van a trabajar. Muchas veces también, ¿no? Pues hablando de la tarea o del reto de construir también la percepción de la población migrante y muchas veces que es caer también en reforzar estereotipos y mantenerlos, no se tiene en cuenta la capacidad o la disponibilidad del inmigrante a adaptarse y no se refuerza eso cuando es un elemento importante, ¿no? Para integrar a la población migrante, cuando hace ese esfuerzo y hay que motivarle en ello, ¿no? Cuando pues, el inmigrante va a otro país porque no tiene nada que perder realmente. No sé si he contestado del todo, pero bueno, nuestra situación verdaderamente es difícil en épocas de crisis como es esta época de pandemia.
y hemos necesitado y estamos necesitando mucha solidaridad, sobre todo pues eso, entre nosotros, y eso pues demuestra que no tenemos una red, no hemos construido una red importante y bueno, pero en lugares quizás que no debería también debería destacarlo, ¿no? En Euskal Herria, aquí en Euskal Herria, hay políticas importantes, ¿no? Como el salario social básico, otro tipo de ayudas económicas a personas que no tienen recursos. No, y por supuesto que más que has respondido, como dice gran parte de la comunidad hispanoparlante en España, has dado mucha tela para cortar. Elena, desde este lado del océano, ¿qué podemos hacer como comunidad migrante para hacerle frente a estas restricciones migratorias agravadas por la pandemia? O a quién debemos llamar a acción? Yo creo que es parte de lo que ya veníamos charlando recién y cuál es la importancia y el fortalecimiento de la propia población migrante para poder exigir y demandar esto que llamamos derechos humanos y que el respeto sea bajo estos estándares. Sin duda creo que las herramientas y en algunos espacios y en algunas provincias serán como mucho más fuertes y en otras tendrán que ver mucho con el acompañamiento y de las organizaciones que vienen como generando mayor debate a la hora de pelear un poco más la posibilidad de derechos. Igual creo que ahí también es como, y creo que es lo que conversábamos hace rato, y es algo que se viene y se va a desarrollar mucho más y vamos a tener que poner como más empuje en cuanto a la lucha de la población migrante sobre el tema del acceso a la salud, vinculado con el acceso a la vacuna, en este caso en Argentina, y cómo esto va trayendo distintas consecuencias para la población, porque finalmente en algunas provincias, al ser un país federal, en algunas provincias esto está habilitado para toda la población extranjera con su propia documentación del país de origen, pero en otras provincias no, y esto viene generando mucha tensión para poder tener como este principio de igualdad que marca nuestra Constitución Nacional en Argentina para el acceso al sistema vacunatorio. Creo que va a ser la lucha lo que se viene, cómo va a ser esto también del acceso a todos los exámenes y lo que se plantea como un requisito también, que si es un requisito que también se pueda liberar de manera pública, va a ser una lucha en la que nos vamos a encontrar a nivel Argentina y a nivel latinoamericano. Creo que es importante poder ir reconociéndonos en estos espacios, o sea, empezando a generar redes, como decía Abby hace rato, esto de conectarnos desde distintos lugares, lo que nos ha dejado la virtualidad, de poder estar con las diferencias que nos tocan, encontrándonos y quienes nos están escuchando, y que esto quede de manera permanente en un espacio también es un tipo de incidencia que creo que sirve para poder generar estos discursos que sean respetuosos de derechos humanos. Sin duda, compañera. Sí, desde el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, nos gustaría agregar que una estrategia principal en este contexto es llamar a acción a quienes tienen la responsabilidad de actuar y hacer cumplir las leyes, que son las instituciones de los estados, ¿no? Sin duda. Llegando al fin de este espacio tan agradable, tan nutritivo, tan pedagógico y tan contundente, por el cual les agradezco muchísimo a Abby y a Elena, quisiera pedirles algunas palabras de cierre después de esta conversación tan fructífera que hemos tenido. Abby. Bueno, lo decía Elena, pues bueno, la conclusión es
que tenemos que construir esas redes, tenemos que intentar hacer pedagogía, coeducar en el concepto de la ciudadanía global, de un mundo de humanidad, ¿no? Y donde no existan categorías, donde no se pueda distinguir entre personas y creo que de alguna manera, ¿no? De una manera idílica, ¿no? Tenemos que pensar en la idea de construir puentes en lugar de muros, en lugar de barreras. Y eso es importante. Y concretamente y específicamente, pues lo primero, tenemos que identificar la realidad, ser capaces de identificarla y combatirla, de construir, ¿no? Esos tópicos y esos estereotipos y actuar sensibilizando, trabajar con la interculturalidad y decir que las culturas pueden dialogar y de hecho dialogan. Y lo tenemos demostrado. Sí que sí, compañeros, sin duda. Elena. Creo que el tema este del diálogo cultural y este espacio como diálogo que tanto hemos disfrutado, creo que sin duda es una reflexión también como para empezar a fortalecernos, a reconocernos, esto de la identidad que decía recién Avi, porque las redes se construyen y los espacios se abren con nuestra identidad. Y entonces es importante que esto también nos permitamos reconocernos en otros países, nos permitamos reconocernos nosotros como país de acogida, en este caso Argentina, pero también poder deconstruir aquello que limita y obstaculiza el propósito y el proyecto para generar esto que llamábamos de migrar un derecho humano, o sea, para seguir caminando, o sea, pensar que somos libres dentro de una América, pensar que somos libres caminantes en este mundo, con esta cosa medio poética, pero me parece que sería como bien interesante sentirnos y poder ser hacedores de este proyecto. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, escuchándolos, escuchando a Elena.